Buenas tardes, queridos Peste Escuchas. Hoy, bienvenidos a su programa La Peste Podcast. Hoy tenemos un gran invitado, el artista y poeta Suso Sudón. Suso, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Hola, muy buenos días, tardes o lo que sea. Y muchísimas gracias a vosotros por invitarme a mí. Suso, pues hemos tratado de seguir tu trayectoria como poeta. Tienes por ahí desde los 16 años escribes poesía. ¿Cómo ha sido tu trayectoria? ¿Cómo han sido tus inicios en la poesía? Pues bueno, mis inicios y mi influencia quizás vengan más de la música. Yo soy un gran amante de la música de autor y yo empecé desde muy pequeñito escribiendo canciones. Yo escuchaba canciones y quería escribir canciones, pero no tenía mucha idea de música. Y en un momento dado descubrí la poesía y empecé a escribir a diario, todos los días, de algún modo para escapar un poco del aburrimiento de las clases y después ya por una pasión completamente irrefrenable. Y hasta el día de hoy es algo que es lo único constante que he mantenido en mi vida, la escritura, ese ansia por sacar en palabras todo lo abstracto que tengo dentro. Y, y de repente un día pues vi la posibilidad de vivir de ello y me lancé. Y bueno, tú también eres artista dramático, ¿no? ¿Cómo encuentras esta relación entre el arte dramático y la poesía? Pues hay una relación muy fuerte, muy fuerte. Yo creo que los dos son artes de la acción, ¿no? Yo creo que tanto la poesía como el teatro se basan en la acción. La poesía es literatura y queda más reducido al ámbito de las palabras, pero creo que todos esos poemas que nos emocionan precisamente utilizan verbos que accionan mucho, ¿no? Hay mucha acción, por muy descriptivo que sea, ¿no? Pero siempre hay acción, siempre hay algo que se mueve, siempre hay un conflicto, ¿no? También en el teatro siempre hay un conflicto de dos fuerzas en pugna. Entonces tiene muchísimo que ver como obra en sí, ¿no? Y luego, en mi caso como poeta, yo vivo en el escenario. Yo escribo unos poemas y después los recito. Entonces, al fin y al cabo, el escenario es el lugar donde realmente se consuma esos dos artes, ¿no? Tanto el teatro como la poesía, así que tienen mucho que ver. Claro. Oye, y bueno, en mi caso yo te conocí tus textos a partir de un disco, el de Los Locos Descalzos. ¿Cómo conoces a Pedro Pastor? Pues nos conocimos en Madrid en el año 2011 en un microabierto, que es el microabierto que se hace en el Libertad 8, que es como el Que por templo de la cierto, ya lo canción en el cerraron, rock. creo, ¿no? Sí, han vuelto a abrir otra vez. Ya han vuelto a abrir. Cerró durante mucho tiempo, estuvieron en ERTE y consiguieron mantenerlo gracias a los conciertos online y ahora han podido volver a abrir, así que ya están con público otra vez, en movimiento y más vivos que nunca, vamos. Así que libertad, tenemos libertad para rato. Y allí mismo en ese bar nos conocimos en un microabierto que imaginó y fundó y presenta desde entonces mi hermano, Andrés Sudón. Allí yo conocí a un jovencísimo Pedro Pastor que tenía 16 años, yo tenía 24 y sin embargo, a pesar de la diferencia de edad, nos hicimos muy amigos muy pronto y a los pocos meses de conocernos ya estábamos juntando sus canciones con mis poemas. Él venía mucho a casa y surgió realmente como surgen las mejores cosas, ¿no? Sin haberlo planeado. De repente estábamos haciendo un concierto con algo que nos entusiasmaba hacer, que nos gustaba muchísimo y, y es algo que ha seguido siempre en el tiempo y nos mantenemos tocando todavía. Y bueno, y también yo creo que no solamente hubo clic en las personas, sino también en el trabajo, ¿no? Se ve un trabajo como que entró como de ficha de rompecabezas, ¿no? Entre los textos y las canciones. Más allá de este trabajo, has hecho muchísimas participaciones, has hecho participaciones con Paisano, has hecho participaciones con varios artistas. ¿Cómo te hace sentir esto a lo largo de tu carrera? Porque bueno, ya tienes un ratote haciéndolo. Sí, pues la verdad que sí. Y todas estas cosas realmente han surgido prácticamente solas. Yo en ningún momento he planeado voy a hacer vídeos con cantautores, sino que de repente por amistades y por relaciones y por momentos han surgido, nos hacemos una canción, venga, y nos hemos juntado. A mí me encanta, ¿no? Y con cada cantautor es un mundo diferente, cada uno tiene su mundo creativo. Además, tú piensas que tanto los cantautores como los poetas estamos muy acostumbrados a trabajar solos, ¿no? Y es una alegría de repente compartir la creación con alguien, ¿no? Y creo que eso es algo que se nos ha dado bastante bien cuando me he juntado con cantautores
Y cómo me siento yo al respecto, pues muy orgulloso, la verdad, orgullosísimo de aparecer en esas canciones, en esos vídeos, muchas cosas que ni siquiera han salido, pero ya simplemente al haberme juntado con ellos y el haber creado, me siento casi bendecido, ¿no? De lo que me ha tocado, de la gente que tengo alrededor. Oye, y bueno, también en esta producción de textos nace o surge también en una convulsión que tiene políticamente España. ¿Cómo ha sido tu trabajo en relación con la política? Pues muy unido, seguramente. A mí me marcó muchísimo en 2011 el 15M, toda la gente echada a las calles bajo ninguna bandera, ¿no? Es algo que yo de algún modo siempre imaginé y que lo veía utópico, pero de repente sucedió de manera espontánea, todo el mundo salió a la calle, no estaban defendiendo a ningún partido, a ninguna bandera en concreto, ni nada, simplemente la gente se hartó, salió a la calle y dijo, queremos democracia y la queremos ya. Y a mí eso me hizo tener mucha esperanza en la humanidad y seguramente haya influido muchísimo en mi obra. Yo no hablo de forma directa de la política en mi poesía. No, no trato de repetir eslóganes ni de hacerle el juego a una corriente determinada política, pero sin embargo está llena de política porque la vida es política, ¿no? Eh, Aunque no sea de una forma directa, está todo lleno de eso, ¿no? Y de mi forma, a lo mejor, de ver las cosas que tiene mucho que ver con eso que te decía de no, del pensamiento crítico, ¿no? De no estar directamente bajo una bandera concreta y repetir sus eslóganes o sus mecanismos uno tras otro. Yo estoy más por el libre pensamiento y a mí si me piden un consejo, el consejo que doy es no escuches ningún consejo, piensa por ti mismo, siempre. Bueno, pero también creo que no nos podemos zafar un poco de esta política partidista que nos está afectando todo el tiempo. ¿Cómo ves ahora? Bueno, ahora desde lejos, desde México, vemos un poco convulso lo que está pasando en España. Primero la relación entre Podemos y el Partido Socialista y ahora que se salió Podemos. ¿Cómo ves todo esto? Bueno, es complejo, ¿no? Es complejo. Lo que está claro es que Podemos es un partido diferente, ¿no? A todos los partidos que ha habido, eso es innegable. Es el único partido que no se subvenciona con bancos y eso ya es una garantía bastante grande, ¿no? Aparte de que tiene unas bases, que son mucha gente, que se debate mucho y que al fin y al cabo pueden llegar a derrocar a un líder, ¿no? Como ha sido como Pablo Iglesias, que ha sido un líder maravilloso, un orador excelente, un político increíble, pero que para las bases se le ha agotado el tiempo y lo han conseguido desplazar. Y, y eso dice mucho de ese partido, ¿no? Yo no creo que sea un partido de personas ni de ideas propias, sino de ideas en movimiento y que responde mucho a una necesidad muy grande de modernizar la política, ¿no? En relación a escuchar más a la gente, ¿no? Que sea más y más democrático y más participativo todavía. Creo que queda mucho por hacer. Podemos estar muy lejos de mi ideal, pero desde luego es un paso maravilloso y tendremos en el futuro mucho que agradecerle a este partido político. El Partido Socialista, al fin y al cabo, tiene mucha gente muy valiosa dentro, muy maravillosa, gente tradicionalmente de izquierdas, incluso republicanos, y gente que trabaja muy bien, pero al fin y al cabo el partido depende de determinados poderes y nunca va a hacer nada que vaya en contra de ellos. Entonces tienen las manos bastante atadas. Por eso confío en que darle poder a Podemos siempre va a ser algo bueno para la ciudadanía. Oye, y pues regresando un poco a tu trabajo, tu último material por ahí lo pude leer, Matriz. ¿Cómo surge la idea de Matriz desde el título hasta los textos? Pues es una idea que yo llevaba mucho tiempo madurando. Eh, la idea surge de estar muy acomodado. Después de haber pasado muy mal, porque yo para ser artista he tenido que comer poco, dormir poco, moverme mucho y pasar muchas penurias, ¿no? Pero en el momento que ya conseguí más o menos estabilizarme viviendo del arte, de repente vi cuál es el siguiente paso, ¿no? ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Y me vi un poco como tratando de sostenerme ahí y, y con poca evolución como artista y como ser humano, ¿no? Entonces creo que esa matriz sería como un poco la placenta que yo me hago alrededor, ¿no? Ese útero en el que me meto y estoy muy a gusto, muy cómodo, pero no me muevo y al final acabo por pasarme, ¿no? Antes de nacer, ¿no? Entonces creo que de algún modo todos tenemos una matriz alrededor que nos hemos construido y que el hecho, simplemente el hecho de ponerla en duda, ¿no? Y de tratar de romperla, nos va a llevar a lugares maravillosos, ¿no?
Matriz, el libro de Matriz también se titula Madrid y también se titula Matrix, ¿no? Sería ese juego con las tres palabras. Madrid es el lugar donde esto se manifiesta de manera más palpable, ¿no? Es una ciudad completamente abierta, muy divertida, muy libre, donde puedes hacer muchísimas cosas, pero hay demasiada distracción banal, digamos, ¿no? Demasiada distracción material. Entonces te puedes quedar muy enredado en ese laberinto y te va a costar mucho salir. Yo quería viajar, quería salir por el mundo. Tenía 30, bueno, 29, 28, 29 años cuando empecé a escribir el libro y a los 30 me fui de Madrid y terminé de escribir el libro ya fuera, en las montañas en Argentina, y fue como una especie de premonición, ¿no? Yo hablo de mí, siempre hablo de mí, y en el libro lo digo claramente, ¿no? Yo hablo de mí, de mis experiencias y hablo por mí, pero seguramente se pueda extrapolar a cualquier lector que lo vea y que diga, esto lo puedo llevar a cualquier ámbito de mi vida y hacer el paralelismo, ¿no? De no me puedo acomodar, tengo que moverme, tengo que salir, ¿no? De esta matriz de la alienación, que significa Matrix también, ¿no? Comerme un poco de pastilla roja y decir, vamos a ver la realidad. Oye, y pues creo que como lector se agradece muchísimo eso, ¿no? Que pienses y que nos podemos como proyectar en tus textos, nos podemos vernos y nos prestas un poco de tus ojos para poder ver cómo tú ves el mundo, ¿no? Y eso se agradece también. Ahora que hablas un poco de Latinoamérica, ¿cuál ha sido tu visión o cuál es tu visión hacia Latinoamérica? Para mí Latinoamérica es la esperanza de la humanidad, así directamente, ¿no? Creo que es la esperanza de la humanidad, creo que aquellos que tratan de manipular el mundo y llevarlo a sus cauces, en vez de escuchar simplemente la naturaleza y ver cómo suceden las cosas, tienen un gran problema con Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica eh, existe algo muy fuerte en el compartir, existe algo muy fuerte en el respetar a los demás y creo que la gran mayoría de la gente es buena y culturalmente toda es una sociedad muy generosa, muy amable, muy abierta y muy revolucionaria al fin y al cabo, ¿no? Y que no se va a dejar esclavizar, es imposible, es una sociedad muy, muy, muy libre, ¿no? Luego, por supuesto, tiene toda su gran masa de gente que está en el lado contrario, por supuesto que sí, y que son más fuertes incluso que los que están en ese lado contrario en países europeos, ¿no? Pero no llegan a desequilibrarlo, ¿no? Latinoamérica yo creo que esa es la esperanza y que... y vamos, yo me siento muchísimo más identificado con Latinoamérica que con Francia, ¿no? Por ejemplo, que en Europa, que lo tenemos aquí al lado, que es solamente ir 200 kilómetros más allá de Claro, Barcelona, sí, sí, sí. pero sin embargo me siento mucho más cerca de alguien de Perú, de México, de Argentina. Oye, y bueno, hablando de México, ¿estuviste en México, creo que con Pedro Pastor haciendo una gira? No, en ¿No? ¿Estuviste México solo? nunca he estado todavía. Nunca has estado en Nunca he México. estado en México y es algo que me lleva Ya. llamando mucho tiempo. Bueno, pues yo creo que valdría la pena que pudieras venir. ¿Tienes planes para la gira en Latinoamérica? ¿Tienes planes? ¿Cuáles son? Sí, sí, claro. Mi idea es ir a México lo antes posible. He hablado incluso con Pedro Pastor para ir para allá los dos juntos. Lo que pasa es que ahora mismo, cómo está el tema COVID allí en Latinoamérica, que está bastante complicado, no lo vemos muy factible ni muy fácil. Pero seguramente esperemos que las cosas estén muchísimo mejor en 2022. Y en 2022, bueno, y aunque no estén mejor, yo, por lo menos por mi cuenta, voy a Claro, ir. claro, No voy claro. a esperar más tiempo, yo necesito ir ya a Latinoamérica y necesito ir a México, que no he ido nunca y me apetece mucho encontrarme con mucha gente de allí. Tengo lectores, algunos seguidores muy, muy fieles de hace mucho tiempo allí en México y que me gustaría encontrarme con ellos, la verdad, y hacer un buen recorrido por allí, así que iré. Iré como mucho, ya te digo, en un año. Ah, perfecto. Aquí te esperamos, Uso. Aquí está tu casa, aquí está tu espacio para que Vale, podamos gracias. encontrarnos. Oye, y ahora hablando un poco de la pandemia, tú eres un artista y eres un poeta que ha publicado a partir de un proceso independiente. ¿Cómo te fue ahora con la pandemia? Bueno, pues con la pandemia ha sido duro, ha sido seguramente sin duda el bache más grande que he tenido que pasar, a pesar de que antes de poder vivir de esto estaba en la lucha, pero como ha sido un subir y bajar, es más duro, ¿no? Si simplemente estás subiendo y te cuesta mucho subirlo, ¿no? Porque siempre vas de algún modo para arriba, pero cuando te has, digamos, otra vez acomodado, cuando de repente estás a gusto, bien y viviendo de la poesía, pasa todo esto y claro, artistas como yo, artistas independientes,
vivimos de trabajar, Claro. vivimos de hacer recitales, no podemos vivir del aire, ni de las rentas, ni de las ganancias que se van generando, ¿no? Nosotros vivimos de trabajar. Entonces, cuando me quitan el trabajo, pues me veo muy jodido. He tratado de aprovechar para escribir, para crear otras cosas, para ver el mundo desde otro punto de vista, que desde luego me ha servido y aún todavía estoy procesándolo. Pero bueno, ha sido, como te digo, bastante duro para mí, pero creo que es algo fortalecido. Sí, y yo creo que se agradece eh, tu trabajo y tu trabajo independiente. Creo que es el doble de complicado a veces generar las cosas sin un subsidio, sin un apoyo gubernamental, tratarlo de hacerlo. Pero creo que también se nota mucho en tus textos estas partes independientes, ¿no? Que no le debes nada a nadie, que puedes hacer lo que tú quieras. Creo que hasta la misma técnica poética que utilizas se vuelve mucho más abierta, ¿no? Por ahí, bueno, creo que ambos que hablamos el castellano tenemos una herencia de toda esta poesía y toda esta poética como muy rígida al español, y creo que tú la tratas de romper un poco. ¿Cómo fue este tránsito que pasaste? ¿Cómo, perdona? Se te cortó. Sí, creo que tu poética es un poco más abierta que la poesía tradicional, con Sí. estas métricas o con estas rimas como ultra Ajá. rígidas. ¿Y por qué? ¿Cómo transitaste de esta parte como rígida poética a lo que estás haciendo ahora? Claro. La verdad es que desde el primer día que empecé a escribir poesía, desde el primer día seguir una métrica libre y abierta. No ha sido hasta ya muy mayor que he practicado, de hecho hasta hace bien poco, que he practicado la métrica rígida, la búsqueda de la rima y todo eso. Yo ya lo he practicado después de haber generado mi voz propia y sobre todo es saber que tengo algo que decir. Para mí lo más importante es lo que tienes que decir, ¿no? Sin embargo, tiene que haber una forma, por supuesto, ¿no? Y de hecho la poesía es 51% forma, 49% fondo. Tiene que haber forma, por supuesto que Claro, sí. claro, Pero claro. yo quería encontrar la forma en otros lugares, ¿no? En el ritmo, ¿no? En las sílabas tónicas, que en la rima que no esté en ese lugar exacto, sino de una manera como más descompensada, no sé, quizá una forma más jazz. Y en la sonoridad que genera las palabras cuando se juntan unas con otras, ¿no? Yo creo que hay otras formas de encontrar la forma y que las estructuras rígidas, tanto para la creación artística como para la política que hablábamos antes, solamente sirven para aplanar el cerebro. Entonces Claro. hay que buscar otras maneras, desde todo, desde romper la raíz. Incluso hay quien considera que no es poesía, sino es endecasílabo o heptasílabo. Bueno, pues que consideren lo que quieran, ¿no? La Sí, poesía nadie claro, a sabe lo que veces. es. Sí, sí, yo creo que a veces estas estructuras rígidas tampoco dejan a la creatividad o a la expansión también del mismo lenguaje, ¿no? O sea, te encasillan y son estas reglas, y si no son estas reglas, no se considera poesía, ¿no? Sí. Y bueno, al final, pues se agradece muchísimo también lo que haces. Creo que las formas en que tú escribes se ayudan también a la interpretación, no solamente como de las rimas, sino también de las metáforas y de todas estas que a veces la poesía clásica o muy tradicional cuesta mucho para los lectores que no somos tanto de la poesía. Uh-huh. Pero bueno, Suso, ¿cuáles son tus planes para este 2021, para este cierre, para el próximo año? Bueno, pues mis planes es seguir haciendo gira. Espero que todo esté bien a partir de agosto, septiembre, hacer muchísimos recitales, moverme mucho por toda España y tratar de sacar mi nuevo libro antes de fin de año. Ya estoy trabajando en ello, ya tengo los medios, por suerte, que bueno, como sabes me dedico a la autoedición y me cuesta mucho ahorrar el dinero para poder pagarme yo el libro, ¿no? Entonces sí, sacar mi nuevo libro, hacer mucha gira y preparar para ver si el año que viene es posible poder viajar por allá, por esos lugares. Perfectísimo. Y bueno, por aquí vamos a poner tus redes sociales, vamos a poner tu Twitter, vamos a poner tu Instagram, tu Facebook, y también en tu página de internet podemos encontrar tus libros, ¿verdad? Por supuesto, en susosudon.com podéis pedir, bueno, mi último libro y, y mi antología, que, que ha sido algo que me debía, que es una recopilación de los poemas de mis 7 libros
Lo he sacado con una editorial muy pequeña de un amigo que se llama Pablo Rizal, que ha hecho una editorial que, que es una maravilla cómo están trabajando, y además ellos sí que tienen envío internacional, es mucho más fácil. En mi página web podemos intentarlo y ver la manera, pero para ellos es muy fácil en lecume.es pedir mi antología. Son 100 poemas de mis 7 libros, ahí vais a encontrar pues, una selección hecha por mí y también por el editor, para tener una visión un poco desde fuera de lo que serían mis poemas más representativos. Y lo podéis pedir ahí, lecume.es, y os lo envían. Perfecto. A todas partes. Pues la ponemos en la caja de descripción para que la gente pueda entrar, y vale mucho la pena los textos de Suso. Tiene un mensaje, tiene un contenido y una forma que creo que vale muchísimo la pena. También por ahí en tu canal de YouTube subes diferentes cosas, hay muchísimos videos con tus textos. De ti en el escenario y con diferentes participaciones para que te puedan ver acá. Sí. Y bueno, Suso, pues se nos está acabando el programa, pero te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado aquí en La Peste, y bueno, seguimos en contacto y seguimos viendo tu trabajo. Pues qué rápido se acabó, estaba gustísimo, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por invitarme, gracias por lanzar y hacer trampolín de mi voz, y ojalá nos veamos pronto y nos abracemos los cuerpos. Perfectísimo, muchísimas gracias, nos vemos la otra semana, cuídense. Claro que sí, adiós, chao, chao.